Bueno, quisiera nuevamente saludarle a los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos todavía. Mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, nuevamente con gozo en el corazón. En la mañana pudimos, en cada una de las congregaciones de las asambleas, pudimos participar de los símbolos y traer a nuestras memorias y corazones lo que el Señor Jesucristo realizó hace 2000 años atrás por amor a nuestras almas y por amor a su alma también. Pudimos participar de los símbolos y en la tarde se predicó el mensaje. Este es otro mandamiento del Señor. Y después los cultos vienen en la semana también, en obediencia al Señor. Esto es personal, cada creyente para con el Señor. Y quisiera hoy nuevamente predicar el mensaje de salvación para que usted sea advertido del peligro que corre en esta tierra sin salvación de su alma. Después de haber orado, quisiera cantar una sola estrofa del himno 65, la segunda estrofa. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón, no rechacen su oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudad de luz. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. Escucha, escucha el mensaje de perdón. Acepta, acepta de Jesús la salvación. El único que puede perdonar pecado y puede salvar es el Señor Jesucristo. Si tú aceptas el mensaje que se te está predicando y comprendes tu condición delante de Dios, quisiera leer en las Escrituras, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quisiera leer también en otra escritura, en Gálatas, una lista de pecados para que usted pueda comprender lo que a Dios le desagrada. Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas dos escrituras que te acabo de leer eran para los creyentes, pero quiero aplicar en lo que es la lista de pecados que está nombrando en esta carta que fue dirigida a los Gálatas. Quisiera leer también en Apocalipsis. Esto es la palabra de Dios, esto no lo estoy diciendo yo,
sino que te estoy leyendo de la palabra de Dios y usted puede comparar con su Biblia. Todas las Biblias, las Reina Valera revisadas en 1960 lo dicen, y estos vienen copiados de textos originales y están aquí plasmadas. Es la palabra de Dios. Y en el libro, en la palabra de Dios, no hay equivocaciones, no hay errores, porque es la palabra de Dios. Esa fue lo que nosotros escuchamos, los que ya somos salvos, y creímos lo que decía la palabra de Dios, y el Espíritu Santo fue obrando en nuestros corazones, el Dios del cielo haciendo el trabajo en nuestros corazones, una obra silenciosa en el corazón, y hasta que llegamos a Él, al Señor, porque Él es el único que puede salvar, y encontramos y hallamos la salvación y fuimos librados de la condenación eterna y fueron limpiados nuestros corazones. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y este mismo mensaje te lo puede predicar los hermanos, otros hermanos de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en todo el mundo. Te van a señalar las mismas predicación y vas a decir, pero todos ellos concuerdan. No, es que todos predicamos. Cuando predicamos el evangelio puro como está en las escrituras. Hay muchos lugares a donde no abren estas escrituras que supuestamente predican, pero no lo hacen conforme a la palabra de Dios, sino que te hablan puro del amor de Dios, pero no te presentan a un Dios que condena al pecador, y si muere en su pecado va a la condenación eterna. Presentan a un Dios de amor, pero la Biblia dice que Dios es amor y también es Dios fuego consumidor. Entonces vamos a leer otra lística de pecado, Apocalipsis 21, versículo 7, estoy abreviando escritura. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Va a vencer el pecado en sí creyendo en el Señor. Pero los cobardes e incrédulos, ese es otro pecado más. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 20, 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Que el Señor le pueda ayudar. Mire, amigo o amiga que no es salvo, yo le quisiera decir algo. Del mensaje de salvación se viene predicando hace 2000 años atrás, y el Señor Jesucristo fue el que predicó y relató sobre el lugar de condenación eterna
que les espera a todos los pecadores que rechazan al Señor Jesucristo y que siguen en sus pecados, practicando su pecado aquí en la tierra, sus pecados predilectos. Mi pecado que yo tenía predilecto cuando no era salvo, era una lista, muchos. Y fue la palabra de Dios cuando se abría, en muchas oportunidades lo escuché y entendí que iba caminando rumbo al infierno. Entonces el mismo Señor fue que dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Porque se predica el perdón de pecados, porque todos nacen aquí pecadores, amigo o amiga que no es salvo. Lo que pasa es que el ser humano no quiere reconocer su pecado delante de Dios. No hay ni un justo, no hay ni aún uno. No hay ninguno que no peque. Nosotros, como te vengo diciendo, nosotros practicábamos el pecado y desde que comienza su temprana edad, cuando nace, ya nace pecador, y aún a su temprana edad, cuando ya la persona empieza a discernir y a saber lo que es bueno y lo que es malo, desde niño aún, ya el pecador se empieza a gozar y a reírse de las cosas malas que hace, de su pecado. ¿Por qué? Porque sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y ninguno puede decir que no hizo travesura de niño y que no pecó. Entonces leí aquí en Primera de Juan que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aquí se estaba dirigiendo Juan, era a mismos creyentes, porque nosotros también cometemos faltas y pecados, pero ya nosotros no practicamos el pecado, pero nosotros tenemos una provisión, que es el Señor Jesucristo, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ya nuestros pecados fueron limpiados, fueron lavados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, y nosotros pasamos por el lavacro para limpiar, para que nuestras faltas puedan ser perdonadas, porque cometemos faltas delante de Dios todavía, porque todavía nuestros cuerpos no han sido redimidos. Pero tú, amigo o amiga que no eres salvo, tú practicas el pecado, y los seres humanos, porque yo lo hice, cuando le preguntamos a cualquiera si es pecador, ellos mismos, la mayoría de las personas dicen: no, yo no peco, yo soy bueno, yo hago lo bueno, yo ayudo al pobre, yo hago esto, yo hago aquello. Y entonces se empiezan a justificarse a sí mismos, porque nosotros lo sabemos que es así, porque eso es algo que está en el corazón del hombre. Adán se quiso justificar a sí mismo después que pecó, y en las escrituras hay relatos de muchos que se quisieron autojustificar a sí mismos, como el joven rico, y él dijo: todo eso lo he guardado de pequeño. Pero ningún ser humano puede sujetarse a Dios, dice la escritura, porque su carne es de pecado. Entonces te leí una lista de pecados para que tú puedas ser despertado y puedas comprender que estos pecados, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. El adulterio es pecado. Dios instituyó el matrimonio, y vemos el primero no fue que Dios unió, que fue Adán
y Eva, y dijo: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces vemos en la fornicación, que viene siendo, yo siempre veo que esto es algo que tiene que ver con lo otro, con el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia, y vivimos en un mundo a donde se ve tanta degrado sexual. El matrimonio no es tomado en cuenta. El matrimonio ya no lo ven como se veía hace 40, 50 años atrás. El matrimonio lo toman ahora algo muy liviano, y fue algo que instituyó Dios. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre, y vemos matrimonios gay y todos estos tipos de perversiones que desagradan a Dios porque es pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces tenemos otros pecados más: la idolatría, hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Todo esto está en el corazón del ser humano y es pecado. Por eso la Escritura dice que no hay ni un justo ni aun uno. Pudiera ser que una persona no viviera en fornicación, no viviera en adulterio, no pudiera vivir tal vez una vida casi recta, porque la salvación no es al 99%, pudiera vivir una vida recta. La salvación, cuando se obtiene la salvación, es al 100%, un corazón limpiado de todo pecado. Como les digo, vas a faltar en el camino, porque todavía estos cuerpos de pecado no han sido redimidos ni transformados, y todavía son cuerpos de carne. Como dijo el apóstol Pablo, que él tenía una lucha interna, su carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, pero ya nosotros no practicamos el pecado. Pero los que no son salvos practican el pecado a diestra y siniestra, y hay algunos que han sido atrapados en el pecado y quieren salir del pecado, porque eso me pasaba a mí cuando yo bebía mucho y usaba y practicaba otros pecados. Estaba atado y yo lloraba y quería salir de ahí y no podía, porque ya el diablo me tenía atado, y así tiene a muchos atados en estos tiempos. Entonces vemos que el ser humano es un pecador, y dice: y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales vamos a ver, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces vemos otra lista en Apocalipsis que dice, lo vuelvo a repetir, es el mismo Señor, y utilizó, aquí fue el apóstol Pablo, y después fue predicado por Juan, por el apóstol Juan. Y como les digo, el apóstol Pablo, a él lo asesinaron, él murió martirizado. Juan no murió martirizado, Juan murió de vejez. Pero la misma predicación que ellos hicieron se ha hecho a través de 2000 años, y se ha presentado el pecado. Yo pudiera morir, pero quedan las escrituras, y las escrituras son eternas. Esto, como dice la palabra de Dios, sus palabras no pasarán. Si yo no te lo predico, te lo puede predicar otro. O Dios puede utilizar hasta cualquier medio para llevarte el mensaje, y te vas a ser responsable delante de Dios. Aquí vemos: el que sea injusto todavía, el que sea injusto todavía, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. Y entonces vemos aquí, la salvación es una decisión personal. Entonces dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Y dice que ni los fornicarios, ni los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. La mentira es pecado, y la persona la puede practicar. Hay muchos que mienten contra otros sin aún verlo.
hablan mal de su prójimo, ven a su prójimo tal vez pasando por alguna necesidad, no lo ayudan, y todo esto es pecado delante de Dios. Aún por un mal pensamiento es pecado, y dice que la Biblia que la paga del pecado es muerte, amigo o amiga que no es salvo. Te leí una lista de pecados. Pudiera ser, como te digo, que muchas de estas cosas no las practicara, como le pasó al joven rico, que le dijo al Señor: todo esto he guardado. Y el Señor le dijo: pero anda, haz una cosa, vende todas tus cosas y sígueme. Y él no quiso y se fue triste. Saben, por un solo pecado, si una persona se va sin salvación, es juzgado y lanzado al lago de fuego. La única solución para tu pecado es que tú laves tus pecados en la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es la única solución. Está entre una espada y una pared. La única fuente de salvación, el único que te puede perdonar tus pecados, es el Señor Jesucristo. Y cuando la persona personalmente llega a Él, no es por medio de otro, por un intercesor, nada de esto te va a salvar, es por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es por la fe que vas a llegar al Señor Jesucristo. Si sientes, porque todo ser humano en la tierra tiene un vacío en el corazón y necesita ser llenado por la persona del Señor Jesucristo para que tu corazón esté satisfecho, y va a estar satisfecho cuando obtengas el perdón de tus pecados, y tú mismo vas a tener seguridad de tu salvación y vas a vivir con una esperanza en tu corazón de que si mueres vas a ver al Señor, o si Él viene no vamos a ser arrebatados y sacados de aquí y vamos a estar por Él por toda la eternidad. Pero si rechazas, vas a morir aquí en tus delitos y pecados, tu cuerpo va al sepulcro y tu alma va al lugar de condenación eterna, y el día del gran trono blanco, como dice aquí, van a estar todos delante de Dios y van a ser juzgados por todos sus hechos, por lo que hayan hablado, por lo que hayan dicho, por lo que hayan pensado, por todo, y más que todo por rechazar al Señor, que es la única fuente de salvación y vida eterna. Y el Señor Jesucristo no está ajeno a la humanidad. Ha sido predicado por 2000 años. La puerta se puede cerrar hoy. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo para que puedas obtener el perdón de tus pecados. Como dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Que el Señor te pueda ayudar.